en donde se ven los textos, donde se ven los textos, les pedí que, bueno, seleccioné unas 30 y tantas hojas para que ustedes pudieran darse cuenta de cómo escribía este el buen Pestalozzi, y con este texto que se llama Mis investigaciones, pues me gustaría pues que cerráramos. Pero antes de empezar, no sé si alguien quiera decir algo, preguntar algo. Profe, bueno, yo sí quisiera pues como decirte, no tuve acceso a la carpeta por estos días porque tuvimos un problema con el correo, pero pues traté de acercarme a Pestalozzi y pues vengo haciéndolo con dos textos de él. Pues tengo acá en mis manos El canto del cisne y Carta Mm, sobre educación infantil. Entonces, por medio de estos dos textos traté de acercarme pues a algunas cosas de Pestalozzi para ver ujú. si logro articular algo con la clase que propongas. Quería hacer como esa claridad de mi parte. Gracias, Alice. Sí, sé que desde que hubo un cambio em, ahora Claudia te doy la palabra, pero sé que desde que hubo un cambio administrativo en el pregrado en pedagogía en la Universidad de Antioquia, ha habido, pues, reajustes, en fin, que a mí me hubiera gustado que no afectaran, pero bueno, es imposible que no afecten. Pero bueno, gracias, Alice, lo que me estás diciendo, porque va a servir mucho. El texto del cisne, no lo he leído, ¿sabes? Porque nunca ha llegado a mis manos. Como les dije, no soy especialista en Pestalozzi, pero yo quiero llevar la discusión a ver en dónde está parado Pestalozzi entre la teoría y la práctica, en pocas palabras. Entonces, toda contribución tuya y de tus compañeras o compañeros será fantástica. Claudia, sí, adelante. Buenas tardes, mi profe y compañeros. Profe, del texto, ¿me escucha bien, profe? Del Muy texto bien. tengo dos preguntas. Hay Ujú, una parte del texto donde hace como una alusión a lo que es formación y habla de que las circunstancias hacen al hombre, pero el hombre también hace las circunstancias y de eso se hace partícipe de su propia formación. Yo quisiera saber si es correcto o si yo podría hacer esa relación de experiencia en Pestalozzi. Cuando yo leo ese fragmento de las circunstancias, el hombre las hace, las circunstancias hacen al hombre, se me hace muy similar a la teoría que presenta Jorge La Rosa sobre la experiencia. Las experiencias hacen al hombre, el hombre también hace experiencias y esas experiencias son las que lo forman y lo transforman. Él va un poco más a fondo sobre la experiencia, haciendo alusión pues a que la experiencia pues para La Rosa son las cosas que le pasan a la gente y en Pestalozzi pues él habla de que son circunstancias que nos forman, ellas a nosotros o nosotros como que no quiero decir hacemos, las generamos y esto hace que yo sea partícipe de mi transformación, de mi formación. Eso por un lado. Y por otro lado, quisiera, si en algún momento pudieras, hablar un poco sobre la noción de derecho y verdad, porque yo entiendo, no sé si lo entiendo correctamente, la ujú. verdad desde la capacidad y el derecho desde la forma de ver las cosas o asumir las cosas. Creo que como uno tiene ya un concepto como, valga la redundancia, preconcebido de lo que es verdad como concepto y lo que es derecho como concepto, me parece muy interesante la forma en la que él presentó la verdad social, la verdad moral, el derecho, pero cuando leo derecho a mí se me asemeja más a eso, a la forma como yo asumo, como yo veo las cosas, la realidad, y la verdad es esa capacidad que me permite a mí hacerlo. Entonces quisiera esas dos como comentarios tengo. Qué bueno que es nuestra última sesión, porque si no estaría yo, este, varias sesiones con eso que está diciendo Claudia. A ver, nuevamente, y no solo para Claudia, sino para todos.
Eso que ustedes, a ver, uno, Claudia, hay que ser mucho más cuidadoso con la noción de experiencia en La Rosa. Yo lo conozco muy bien, lo conozco personalmente, pero sobre todo he leído sus textos. Entonces, la cuestión es que la experiencia no es nada más las cosas que nos acontecen. Es un poco más complicado que eso, porque además, Jorge La Rosa es filósofo de la educación. De hecho, de la Asociación Latinoamericana de Filosofía de la Educación es de donde lo conozco y de colegas que tenemos en común, pero a ver, acuérdense, el trabajo teórico no es nada más, aquí dice esto y aquí dice esto y entonces ya puedo trazar cualquier cosa. A ver, metodológicamente, ahí les va cómo tiene que ser. A ver, cuando yo tomo, es lo que se le critica a Pestalozzi y ahorita a Alice me es muy importante que lo veamos. Es decir, cuando yo tomo un concepto, ¿sí? Porque la teoría trabaja con conceptos, indistintamente de qué entendamos por teoría. La teoría trabaja con conceptos, con palabras que están acotadas mínimamente dentro de las implicaciones que tienen para la realidad, para un sistema de pensamiento o para lo que ustedes determinen. Ujú. Entonces, o sea, la diferencia entre un concepto y una palabra es eso. Una palabra, silla de marco, helado, computadora, amor, ilusión, desilusión o cualquier otra, son palabras que no tienen este proceso de teorización que es el acomodamiento de esa palabra con respecto a lo que pueda llegar a significar medianamente. ¿Sí? Entonces, lo que está pasando es que en tu pregunta, Claudia, me estás diciendo que tú ves algo similar en La Rosa y en Pestalozzi. Para empezar, otra vez, hacer ese trabajo teórico. em, es muy interesante tu intuición, pero entre La Rosa, o sea, no puede uno, o sea, cuando uno lee a La Rosa, no solo está leyendo a La Rosa. Y él tiene esta formación teórica tan importante, por más de que su forma de escritura sea mucho más, pues yo me atrevería a decir literaria, si se me permite, pero él junto, o sea, siempre retomamos esos conceptos o estas ideas de otros autores. Entonces, por ejemplo, La Rosa está retomando la noción de experiencia, más que de los del siglo XVIII, de Benjamin, que es principios del siglo XX, sobre todo en sus escritos que van básicamente de 1917 a 1921. Entonces, cuando tú me dices que La Rosa dice experiencia es las cosas que nos pasan, yo te voy a decir, hay que tener cuidado, ¿sí? Porque esa no es la definición que hace La Rosa. Entonces, pero por otro lado, Claudia, creo que haces muy bien en intuir que hay ya una noción de práctica en Pestalozzi y cómo esto nos podría vincular con con nuestra propia práctica. Ahí te doy toda la razón, Claudia. Ahí hay una gran intuición de tu parte, pero hay que tener mucho cuidado porque decir que, o sea, hacer un estudio comparativo entre La Rosa y Pestalozzi, a mí se me haría, uno, no lo haría. eh, no lo haría tan rápido, ¿no? Dice la propia Claudia en el chat, entonces yo podría mirar la experiencia en Pestalozzi, sí, pero habría que ver en qué términos, cómo lo hace, y sí, de acuerdísimo. Es decir, ese es el trabajo teórico. Es decir, yo quiero averiguar cómo está entendiendo experiencia Pestalozzi, y entonces, en ese sentido, el quehacer teórico pasaría por cómo lo está nombrando, cómo se articulan esos conceptos con otros, entre otras cosas, ¿no? Entonces, es maravilloso, o sea, decir, a ver, que yo le llamo experiencia, pero ¿cómo lo denomina Pestalozzi? ¿Qué implicaciones tiene para con otros de sus estudios? Y ahí, por ejemplo, lo que nos decía. ¿Dónde fuiste? Ah, Aldis, es que se mueve todo en el Zoom, disculpen ustedes. Sí, por ejemplo, ¿cómo en el canto del cisne se ve la noción de experiencia? Ya tienen una tesis hermosísima, ya vieron, o por lo menos un artículo, porque ya vieron, está acotado, porque yo no puedo decir, o sea, yo digo, a ver, esto está en mis investigaciones, pero ¿cómo lo está viendo desde su primera obra, que es esta del canto del cisne? Sí, adelante. Sí, profe Renato, es que a propósito de cómo comenzó esta
este ciclo sobre Pestalozzi, el primer pedagogo. Eso todavía me genera mucha curiosidad, sobre todo la referencia que usted nos hace a Bagnano y a Bisalberghi. Entonces yo aquí tengo Historia de la Pedagogía, de hecho justamente, Ujú. y me gustaría conocer un poco más, si pudiéramos retomar la idea de por qué podemos retomar a Pestalozzi como el primer pedagogo, porque además, y como en segunda instancia, retomando el texto de él, que Herbart efectivamente sí pudo conocer de primera mano la experiencia vista de Pestalozzi en Beunhof, y también leyendo aquí al final que Pestalozzi tuvo una gran influencia en la educación y tuvo varias experiencias que como que las replicaron y demás, tanto en su contexto. Y eso me da pie como para preguntar que más o menos de lo que usted conoce, cuáles son esas influencias que tuvo Pestalozzi, pero en el contexto latinoamericano, bien sea en México, bien sea un poco más en otros países, porque aquí en Colombia en particular su apropiación fue principalmente desde lo metodológico, muy decantado cuál es ese proceder metodológico, llámese didáctico, pero esa parte filosófica o de reflexión tanto de su práctica no se lee tanto, al menos no fue apropiada de la misma forma. Entonces, si nos podría reseñar también algo por ese estilo, se lo agradecería mucho. Bueno, es otra vez, yo no sé qué les pasó, qué mosquito les picó porque ahora están haciendo preguntas así de largo aliento. O sea, a ver, nada más vi, Sócrates, a ver, prende tu cámara de favor, que estabas señalando, no, sí, en el libro de Abañano y Bisalberghi, como estabas apuntando como hacia la mitad, pero donde está el capítulo sobre Pestalozzi, si no me equivoco. Ven, hasta eso ya sé dónde están ubicados, ya sé hasta dónde está ubicado cada capítulo, pero la cuestión es que vea la introducción, por favor. Te tengo una misión para poderte contestar. Porque acuérdense que, a ver, la teoría también tiene que ver con cómo se construye históricamente. Le estoy contestando a Sócrates, pero le estoy contestando a todos. ¿Queda claro? Les estoy enseñando metodológicamente cómo funcionamos cuando hacemos teoría. ¿Queda claro? Entonces, la cuestión es que tú me estás haciendo una pregunta que desde los aspectos teóricos o desde la historia o la historia conceptual gadameriana, bueno, ahí nos podemos meter en muchos matices, pero cuando yo hago una cuestión teórica, tú me hiciste la pregunta de cuál fue la recepción de Pestalozzi en América Latina. Ahora voy a contestarte de eso. Pero lo que es más interesante es que en ningún texto se autoadscribe Pestalozzi como pedagogo. Él mismo en sus textos. Repito, él lo que usa es la palabra educador. ¿Queda claro? Entonces, es altamente probable que no exista la noción de pedagogo, sino hasta, como los propios Amañano y Bisalberghi dicen, a posteriori. Es decir, lo que está pasando es que ese libro que tienes en las manos y que los que no lo conozcan, digo, todavía se consigue, creo que a precios accesibles y si no se consigue también en digital, lo que está haciendo es que en retrospectiva están diciendo que Pestalozzi podría ser el primer pedagogo. ¿Sí soy claro? O sea, no es que Pestalozzi diga, hola, yo soy el primer pedagogo. Eso no lo vamos a encontrar ni en el Canto del Cisne, que bueno que Alice ha levantado la mano, no sé qué quiera decir, pero aprovecho. No está en Leopoldo y Gertrudis, no está en mis investigaciones y no está en cómo Gertrudis enseña a sus hijos. Entonces, la gran cuestión es que yo le tengo que echar la culpa teóricamente a decir, a Bañano y Bisalberghi dicen que Pestalozzi. ¿Queda claro? Y lo dicen en este sentido, y eso es una cuestión muy importante, porque si no, luego estamos diciendo tonterías como Comenio es el padre de la didáctica, o cosas así que yo no entiendo de dónde saca la gente. Les digo yo a mis alumnos, es que todos necesitamos un padre, académico y Comenio se presta. Pues no. O sea, Comenio no es el padre de la didáctica. Si alguien aquí todavía cree eso, pues haga un mea culpa, porque es verdad que Comenio es el autor de la Didáctica Magna y todavía más importante del libro que se llama Pampedia, por ejemplo. Pero es el autor que logra hacer un cambio en la concepción de la didáctica, sí, pero es como si en la Europa, o bueno, entre los griegos, los romanos, o en los medievales, en la tradición europea, no hubiera habido propuestas didácticas, cosa que sí las hubo, ¿no? Entonces hay que ir matizando. Entonces, sí, Sócrates, otra vez te digo a ti.
como decimos en buen mexicano, te digo Chana para que me entiendas Juana. O sea, si me entiendes, le estoy diciendo a Sócrates, pero es para todos, porque creo que muchas de estas cosas nos ayudan a pensar cómo hacemos teoría de cualquier cosa y en específico de la educación, la formación o como le quieran llamar. ¿Sí? En segundo lugar, la historia, hacer estudios de recepción es maravilloso porque muchas veces, como plantea Gadamer, y si quieren les puedo pasar cómo se trabaja esto, y esto lo hemos trabajado mucho con colegas de la UNAM, cómo la recepción de un autor a veces incluso rebasa a lo que el propio autor dijo. O al cambiar el contexto, es decir, por ejemplo, yo les he dicho que uno de los traductores de Pestalozzi al castellano es Lorenzo Luzuriaga. ¿Sí? Entonces, la pregunta más interesante es, a mí me parecería, es ¿qué le llama la atención a Lorenzo Luzuriaga para traducir a Pestalozzi? ¿Sí? Porque ¿qué del contexto de Lorenzo Luzuriaga resulta interesante? ¿Por qué en Colombia se ha retomado a Pestalozzi en sus aspectos didácticos? O sea, no, yo no te puedo contestar esa pregunta, ¿no? Tal vez de Lusuriaga un poco más, pero todo tiene o, por ejemplo, ¿por qué no se ha visto a Pestalozzi como un teórico de la educación? Y ahí están mis investigaciones, y perdón, pero el que me diga que eso no es teoría, ustedes me van a decir que no están de acuerdo con esa teoría, bueno, eso es otro asunto, pero teórico de la educación o teórico de la formación sí es, ¿sí? Entonces, la cuestión es que Lusuriaga encuentra en todo su trabajo académico y como él, que era el director de la revista, se me olvidó el nombre exacto, pero de la Institución Libre de Enseñanza. Ahora, si yo a ustedes les pongo en el chat, este, a ver, ¿no? Yo les pongo ILE, ustedes tal vez no tengan ni idea qué es eso, ¿no? O sea, pero es la Institución Libre de Enseñanza, era el instituto más importante a nivel educativo y cultural de la Segunda República Española. Y ahí el ILE tenía una revista pedagógica. Por ejemplo, todo esto que les estoy diciendo no ha sido del todo trabajado. Y cuando llegan a América, los refugiados españoles con la guerra civil, entonces claramente hay todo un proyecto pedagógico del cual somos herederos en América. No que en América no hubiera pasado nada, sino que simplemente hay autores que no se conocían y que se van articulando de una manera y de otra. Esa es mi respuesta en corto, ¿no? Entonces, claramente Luzuriaga llega ya con toda una experiencia de dirigir una revista académica, en una institución con ciertas características que están tratando de dotar a la educación española una teorización para dinamizarla, para romper lo que ellos llamaban, digamos, formas anquilosadas, ¿no? Y esto lo podemos trazar desde Unamuno hasta los discípulos de Ortega y Gasset. No, por ejemplo, para decirles nada más de cómo se pone esta cosa súper interesante. Y la inmensa mayoría de los discípulos de Ortega y Gasset van a llegar aquí, sobre todo a México, a Venezuela, eh, un par bueno, hagan de cuenta, estoy diciendo que Luzuriaga era discípulo de Ortega y Gasset, lo cual no es cierto, pero bueno, hay que ir haciendo esas aclaraciones. Entonces, ¿vieron cómo les volteé la historia? No es que como que de Pestalozzi nos llegue algo, sino que más bien nosotros hacemos algo de Pestalozzi. Nosotros con eso hacemos cosas, nosotros en nuestro propio contexto nos ayuda a entender ciertas cosas en cierto momento. Sí, muy bien. Ya está Aldis bajo la mano. Profe, Nos no, puede pasar. Me pide Mónica que les pase el texto de Gadamer. Sí, ahora les paso verdad y método. Uno y dos. No, a ver, propongo algo, Mónica. Voy a subirles una tesis del doctorado en pedagogía de la UNAM, que yo tuve el honor de dirigir, en donde se ve cómo se aplican estas categorías. Porque si te dejo verdad y método 2. O sea, así nada más Gadamer, así sin tantita agua para resbalar, y se te va a atorar en la garganta, Mónica. Entonces, en especial si uno no entiende como ciertos conceptos, o sea, yo siento que todos
podemos ser filósofos, pero claro, si uno no entiende con quién está discutiendo Gadamer, eso puede ser complejo. Entonces, ahora les comparto, si se me olvida, Mónica, tú eres la responsable de recordarme que les pase por lo menos la liga a la tesis. Pero quiero darle la palabra a Aldis, que la había levantado. Parece que Profe, estamos como haciendo cosas como muy desconectadas, pero creo que es bueno que vayamos retomando para que ustedes vean cómo se trabaja teóricamente. Que ahorita nos toca Pestalozzi, pero puede ser Comenio, puede ser algún latinoamericano, algún autor africano, lo que ustedes gusten, ¿no? profe, bueno, Los no, escucho. quería decir que hay otro autor, pues acá el libro que tengo, que es Carta sobre Educación Infantil, también de Henry Pestalozzi. Hay un estudio preliminar dentro del texto de José María Quintana Cabanas, eh, Ujú. que hace la diferenciación entre educador y pedagogo y lo menciona. Si me lo permiten, leo como esa línea. En el libro dice, bueno, dice vida y obra de Pestalozzi. Con Pestalozzi nos encontramos ante una de esas figuras señeras que es tanto un símbolo como una realidad. Todos cuantos se interesan por la educación admiran en él su doble vertiente de educador y de pedagogo, dos dimensiones que no siempre se dan juntas y que en su persona alcanzan un grado verdaderamente excepcional. Entonces me parece muy interesante que ya Quintana Cabana, que es el que hace este estudio preliminar, hace una diferenciación entre esa función del maestro y la función del pedagogo. Y en este estudio Ah, pero preliminar, espera, Alice, tú acabas de decir, y yo como soy tu profesor de teoría, tengo que pararte en seco. sí, Dijiste educador, el autor nunca dice maestro, o está entendiendo educador como maestro. sí, de hecho, acá iba a complementar diciendo que él dice, pues por un lado, cuando dice que es educador y pedagogo, dice, pues por un lado, vemos en él al maestro, lo pone pues como entre corchetes, eficiente y abnegado, entregado toda su vida en cuerpo y alma de un modo ejemplar a la humilde y paciente labor de la escuela. Mientras que, a la vez, escribe unos libros donde se enuncian unos principios nuevos que habrán de renovar la educación y señalarle nuevos derroteros. Y entonces, Alice, tú estás entendiendo, yo no he leído ese texto, por supuesto, pero todo este ejercicio que estamos haciendo me parece muy, muy interesante. Lo que tú estás diciendo, Alice, es que esta segunda parte es la parte del pedagogo. Exacto. Cuando acá según lo que el autor propone, en este caso Quintana Cabanas, propone que esa parte del pedagogo que hay en Pestalozzi es la escritura y la reflexión, más bien la reflexión que hace Pestalozzi desde sus libros escritos sobre la educación. Y la Ya. función como maestro es Ujú. la que él ejerció pues en toda su historia como con las escuelas y con toda esta atención a los niños pobres como se ha mencionado pues en muchos textos. A ver, yo Aldis estoy, o sea, yo no he leído al autor, no lo conozco, pero yo creo que con cualquiera, aunque yo conociera a quien yo conociera, ahí es donde lo que luego siempre Claudia me reclama y no me importa que me siga reclamando, pero habría que ver la traducción y a qué se está refiriendo, porque a mí me parece que Pestalozzi no usa la palabra lega, que es que sería como el equivalente a maestro, porque si te das cuenta le- hay algo ahí del argumento que nos estás presentando que a mí me parece que no es hasta cierto, o sea, nos puede ayudar a nosotros, pero hasta cierto punto es anacrónico en los tiempos de Pestalozzi, porque no separaba, o sea, haz de cuenta, ¿cómo le va? O sea, Gertrudis no puede ser una maestra. Y sin embargo, el argumento es que Gertrudis es educadora de sus propios hijos. Entonces, sí. Habría que ver, por ejemplo, cómo está hablando Pestalozzi para que yo pueda decir que es entre educador, porque para mí el educador tiene un sentido como mucho más amplio que el de maestro. Además que ustedes ya saben que las escuelas no existen como las entendemos hoy en día. Entonces, yo por eso siempre los invito a regresar al original y a tratar de ver qué de lo que se está tratando de exponer es de la cosecha del autor contemporáneo y que tanto está siendo fiel a lo que está diciendo. O sea, yo puedo decir, si bien Pestalozzi crea A, B y C, yo más bien creo que esto y aquello. De hecho, no hay registro, digamos, o sea, más bien, por eso te preguntaba, se hace en los textos del siglo XIX una especie de homologación entre pedagogo y educador, ¿sí? ¿Me entiendes a lo que voy?
O sea, la cuestión es que más bien parecería que, que esto que nos estás trayendo a colación, Aldis, no corresponde con cómo se entendía a principios del siglo XIX, o más bien durante el siglo XIX, porque acuérdense, si estamos hablando del pedagogo como educador, estamos pensando en el preceptor de, de Rousseau. Es decir, es alguien que se encarga de toda la articulación de cómo un ser humano llega a ser lo que es. Ahora, en ningún lugar aparece la noción de maestro. Y recuerden que, pues sí, el educador tenía funciones de enseñanza o de instrucción. Repito aquí, en la mayoría de nuestros países latinoamericanos había una distinción entre instrucción y educación. Es decir, la instrucción es lo que hoy en día llamaríamos enseñanza, de lo que se ocupa la didáctica, pero la educación es una cuestión como mucho más amplia. Ahora, esto algunos quieren llamarlo educación y formación, a mí me da igual, nada más que articulenlo teóricamente como se debe. Entonces, a veces se le está tratando de decir a Pestalozzi muchas cosas, pero él mismo no se consideraba pedagogo. Y miren que para este momento ya la lengua alemana ha retomado muchos vocablos de de las palabras griegas, entre ellos pedagogo, que del griego pasó al latín, y el latín durante, pues gracias a los textos, este es súper interesante de Clemente de Alejandría, ¿sí? Que tiene el texto el pedagogo, y lo pongo con mayúscula. Sí, está inspirado claramente en la antigüedad tardía, diré, o sea, más bien inspira al propio Agustín con el maestro. Ahí les encargo, sí, o sea, ahí les encargo. ¿A qué nos estamos refiriendo? Eso es hacer teoría, no nada más a decir que, o sea, como le contestaba yo a Sócrates. La cuestión es que, pues, Bisalveri y Abañano dicen que es pedagogo, pero la verdad es que el pedagogo muere gracias al argumento, pues, que va entre Clemente, que es padre de la iglesia, hasta Agustín, otro padre de la iglesia, pero ya, digamos, del siglo cuarto, finales del siglo cuarto. Entonces, esa discusión teórica entre el pedagogo de Clemente de Alejandría y el maestro de Agustín es una cosa fascinante. No ha sido del todo abordada, al menos no en lengua castellana. Pero bueno, si alguien se quiere meter con los padres de la iglesia y de cómo se entienden, pero bueno, claramente tendrán un impacto por la magnitud de Clemente y de Agustín sobre cómo entendemos a lo que yo llamo las figuras educadoras, ¿no? Es decir, ¿quiénes son las figuras educadoras en una sociedad? A mí me parece un término mucho más interesante que estarnos discutiendo si el maestro, no sé qué, o sea, como, ¿sí? ¿Alguien ya se perdió? Me fascinaría que se manifestara. Sí, no. Sí, Aldis, ok. Bueno, gracias por... Sí, sí, profe, ahí vamos, lo estoy escuchando y acá tomando nota. Pero ¿me entiendes dónde está la cuestión? Es que qué tanto es Pestalozzi y qué tanto somos nosotros leyendo Pestalozzi. Y luego digo, qué interesante porque el pedagogo no existe. Es decir, pero Abañano y Bisalbergi dicen que es el primer pedagogo. Sí, Abañano y Bisalbergi, desde una perspectiva teórica, uno filósofo y uno pedagogo, ambos italianos de, pues digamos, de la segunda mitad del siglo XX, pues pues tienen una perspectiva y ahí está en el texto y atáquenlos, estén de acuerdo o no. Me pregunta Sócrates, profesionales de la educación. Mi problema es con los profesionales, nuevamente, porque la cuestión es que otra vez, no de casualidad, traigo a Leopoldo y Gertrudis. Es decir, ¿son profesionales de la educación? Yo no estoy seguro que los padres de familia de mi querida sociedad mexicana y del mundo en general sean profesionales de la educación. Más bien, qué hermoso que la educación no sea profesionalizante. Por eso les puse figuras educadoras. Ese soy yo, nadie les ha llamado así, o si les han llamado así, no le echo la culpa a nadie más. ¿Soy claro? O sea, la cuestión es que ya el hecho de profesional viene de la palabra profesare, sí, que quiere decir como decir con
una cierta noción mucho más clara de qué va, ¿no? Entonces, profesare, ay, de ahí viene profesor y no sé. El argumento pestalozziano más bien es que no, es que hay varias figuras, o sea, no usa figuras educadoras, pero, o sea, los padres son los primeros educadores, ¿no? A diferencia de lo que está tratando de decir Rousseau, por ejemplo, ¿sí? Todo esto era la parte para calentar motores. Bueno, no sé, creo que quedó algo pendiente de lo que me preguntó Claudia, que tenía que ver con esta idea del derecho y o sea, de lo que leyeron, pero ahora lo pretendía, derecho y verdad, gracias. O sea, la cuestión es que se da cuenta, y esto puedes llegar a ser ya altamente, o sea, aquí está siendo yo creo que hasta cierto punto el buen Pestalozzi bastante kantiano, en el sentido de que el criterio de verdad tiene que ver con una discusión intersubjetiva. ¿Recuerdan hace algunas semanas, incluso antes de las vacaciones, que les dije que la verdad, o sea, si nosotros hacemos este esquema en donde, que es el más kantiano que les he puesto, lo estoy poniendo en el chat, en tanto que ya no es verdad que el objeto es percibido por un sujeto, sino que el sujeto a partir de sus categorías construye el mundo, entonces, ¿cómo podríamos construir la verdad? Es decir, entonces la verdad no existe en sí misma. O sea, todo esto no lo manejamos la vez pasada, pero ya me están preguntando entonces cuál es la verdad. Es decir, ¿cómo logramos construir una verdad? Es la primera vez que nos aparece como una cuestión que se construye socialmente. Es decir, la gente en un determinado lugar considera que eso es verdad. Es lo que está poniéndose de moda hoy en día en la época de los trumpismos o de las extremas derechas en donde, pues, hagan de cuenta, el presidente Trump decía que él había ganado la elección y por más de que hubiera correlatos con la realidad, que dijeran que no, que había ganado Biden, pues eso no le importó. Entonces, esto es lo que muchos han empezado a denominar la era de la posverdad, pero cuando uno estudia filosofía es a ver cómo podemos nosotros, desde ciertas categorías, construir una noción de verdad. La postura que toma Pestalozzi a mí me parece interesante en el sentido de que va tratando de articular de que es la educación la que nos va construyendo esas ideas que tenemos de verdad o esas ideas que tenemos de justicia. Y entonces, la cuestión es que en esa parte que tú, Claudia, identificas súper bien, hay una correlación entre cómo la sociedad se rige por normas que no le son propias y cómo dentro de sus propias normas o sus costumbres se inspiran para transformar el derecho. Es decir, ¿qué es el derecho, Claudia? O sea, ¿cuándo una ley es justa? O sea, ¿cuándo una ley debe acoplarse a los tiempos o no a los tiempos que vive una sociedad? O sea, lo que yo siento es que a mí me parece, y es complicado, pero que esta forma de entender el ir a o sea, la cuestión es que ya la verdad no puede ser algo que dependa de un solo sujeto o no podemos pretender que haya una verdad objetiva. Entonces, ¿cómo la educación va en esas dos vías? ¿Cómo un individuo al incorporarse a la sociedad incorpora esas nociones de verdad a partir de ciertas reglas sociales que son el derecho y cómo esa misma experiencia permite a uno transformarlas para que sigan siendo vigentes? Pues sí, Claudia, el derecho es social. O sea, lo que pasa es que el derecho que tiene cada uno, o sea, hay cosas no estoy seguro que entiendo tu pregunta. Pregunta, Claudia, para los que estén viendo esto en grabación. Pero entonces el derecho es social, no hay uno individual. No el derecho positivo, por lo menos. Acuérdense que es abogado Pestalozzi. Adelante, si puedes hablar, Claudia, adelante. Sí, profe, no, yo lo decía era porque el autor habla de que es como la forma en la que se perciben las cosas, incluso habla del instinto.
pero entonces hablamos de un derecho desde las construcciones sociales de ver el mundo, no desde el individuo cómo ve el mundo, sino cómo lo ve a partir de las categorías que se forma del convivir con nosotros. Es que esa es la cuestión, Claudia, lo que está poniendo como en cuestión, o sea, cómo el pueblo de Leopoldo y Gertrudis pueden llegar a entender lo que es justo, por ejemplo. O sea, con Kant hay una cosa muy interesante que ahí es donde Pestalozzi parece que no es kantiano. Y qué bueno que no sea kantiano. Pero a ver, en Kant la cuestión es, si quieren, pues se lo resumo en esta frase, ¿no? Él dice sapere aude, que es súper famosa, es una frase de hecho del poeta latino Horacio, sapere aude. E inmediatamente lo traduce al alemán de Kant de manera muy interesante y, si no recuerdo mal, la traducción de Lusuriaga dice, atrévete a hacer uso de tu propia razón". Así lo traduce Lusuriaga, ¿no? Atrévete a hacer uso de tu propia razón. A ver, esta no era la idea que tenía Horacio cuando decía sapere aude. Aude es de atreverse, ¿no? Es el imperativo. Aude. Atrévete a saber, pero ese saber no lo está llevando Kant no a un saber como nada más una creencia, sino a hacer uso de la propia razón. Ya vieron, aquí ya tenemos a Kant interpretando al poeta Horacio. ¿Por qué escogió esta frase? No tengo idea. Seguramente habrá algún colega más kantiano que tenga alguna respuesta. Pero entonces, lo que está tratando de decir Kant es que si nosotros hacemos uso de la razón, vamos a llegar a la justicia, digamos, todavía una justicia que no es necesariamente intersubjetiva, porque si Dios nos ha dotado de razón a todos y hemos pulido la razón, entonces podremos llegar a algo razonable, es decir, a un intercambio público o como lo pongo en palabras kantianas, hacer uso de la razón pública, o sea, es decir, hacer uso público de la razón, perdón, me equivoqué, hacer uso público de la razón. ¿Qué quiere decir eso? A ver, vamos a suponer que aquí todos somos hombres blancos, educados, que hemos aprendido y hecho una transición educativa de una heteronomía a una autonomía. Es decir, no necesito que nadie más me diga y lo que tengo para poder llegar a un acuerdo intersubjetivo que para Kant es fundamental, tengo la palabra y tengo la razón. Pero entonces, esa búsqueda de la razón se da toda vez que hemos entendido cuáles son los límites y alcances de nuestra propia razón. En ese sentido, tendríamos una capacidad de encontrar cualquier ser humano que tuviera estas capacidades de llegar un, a la justicia, por ejemplo. ¿Voy bien? ¿No se me han perdido? Estoy con Kant, regresé con Kant, ahora voy a hablar de Pestalozzi. ¿Sí voy bien? Sí, gracias. Ahí por unos dos manitas arriba, gracias. Acuérdense que si se atoran, está el chat, me mandan un búho de los de Harry Potter, lo que ustedes quieran, pero avísenme que la cosa no está yendo, ¿sí? Entonces, la cuestión es que si te das cuenta, Claudia, la cuestión del derecho es una cuestión en Kant que es individual y social y nunca puede estar separado una de la otra. Habiendo dicho esto, parecería que somos como en automático, o lo que Kant está tratando de decir es que cuando uno va desarrollando esas habilidades racionales, uno puede llegar a ser un individuo justo, ¿sí? Y esa justicia puede irse adaptando a partir de lo que Kant denomina el uso público de la razón. Es decir, que si aquí hay una regla que se ha establecido antes de que nosotros como individuos lo pudiéramos hacer, entonces está la posibilidad de hablarlo y reformar esas leyes, esas normas. Pero porque soy un sujeto autónomo, que no necesito de que alguien me diga qué hacer, sino que tengo la capacidad racional de poder entrar con mis pares a tener una discusión sobre cualquier tema del aquí y del ahora, ¿no? Ahora, hasta aquí Kant. ¿Sí? ¿Queda claro? No quiero que se me confundan entre Kant y Pestalozzi. Ahora, lo que parece que dice Pestalozzi es, ¿cómo hago yo entonces? Porque no quiero caer en un rusoísmo, rusoniaísmo, es decir, en el sentido de decir toda esta bola de barbajanes, este,
O sea, esta gente que no sabe, este niño que más bien le hubiera servido más, no tener padres, ¿me entiendes? En lugar de decir esa gente no sabe, lo que está tratando de encontrar Pestalozzi es cómo, por ejemplo, si hay unas normas establecidas por una ciudad, entendamos su propio contexto, hoy en día podríamos decir cómo las normas generales nos afectan, pero cómo nosotros tenemos esta capacidad de transformar esas mismas leyes para que sigan siendo justas y que tengan un sentido. Pues para Pestalozzi el problema es que no confía tanto en Kant en el sentido de que nada más sea por el medio del uso de la razón, sino que hay un saber colectivo, un conjunto de prácticas que son las que nos forman, nos educan, usen la palabra que ustedes deseen, pero son las que nos dan sentido como individuos. Es decir, la costumbre, y acuérdense que nuevamente estábamos muy acostumbrados o estaban muy acostumbrados a, pues retomar aspectos aristotélicos de los cuales he hablado en la clase pasada, en el sentido de que es la costumbre la cosa más fuerte que hay en el ser humano. Esto lo saben muy bien. Entonces, la cuestión de las normas, de las costumbres, son una cuestión que pues se va transmitiendo de manera pues casi que automática de generación a generación. Y eso, según nos dice Luz Uriaga en su hermoso libro que se llama Pedagogía, simplemente Pedagogía, nos dice que esa también es una acepción de la palabra educación. Es decir, de poder integrar los elementos culturales que tiene una sociedad determinada en un momento determinado. Eso, cuando uno adquiere esos códigos de decir hola, de decir gracias, etcétera, 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 cuando eso sucede, entonces, somos seres educados en el sentido de que conocemos esas prácticas. La gran pregunta pestalociana es, ¿cómo hacemos para que esas prácticas puedan ser revisadas y a la vez no desechar esas prácticas y que puedan transformar las propias fuentes del derecho? Seguro ahorita si hiciera un escaneo de ojos todos tendrían la cara así como puso Sócrates la carita. Sí, entiendo que esto es sumamente interesante, porque lo que pasa es que parece que nuestras verdaderas normas con las que nos la vivimos en la cotidianidad es la costumbre, pero esa costumbre estuvo fraguada colectivamente y llevada a la práctica social, pero también individualmente. Y ahí es donde tiene un juego la educación y por eso debería haber esta parte que Aldis trae a colación como esta parte que nosotros llamamos pedagógica de tratar de decir cómo eso puede funcionar a partir de prácticas específicas de los educadores. Y por educadores, Pestalozzi entiende no solo, ¿cómo se dice? Los maestros. De hecho, el maestro de escuela como lo entendemos hoy en día no existía, ¿no? ¿Existe alguna distinción de práctica y praxis en Pestalozzi? Respuesta corta, Claudia. No. Respuesta larga. eh, puede ser. Porque acuérdense, que Pestalozzi no es filósofo, entonces no tiene eso, ¿no? Entonces es sumamente interesante ver cómo lo están, cómo lo está manejando él. Pero ya vieron, esa finura teórica de Kant no la tiene Pestalozzi. ¿Sí se ve? Si se vieron, escribe así como mucho más, así como que sin tanto argumento. Todos están sorprendentemente callados. Y hacia allá quería llegar, pero no sé si hay algo más o ya pasamos a otra actividad.
Profe, no, sino que, bueno, mi silencio acá también era porque estaba acá revisando pues como en algunos apuntes que tengo y escuchándolo y tratando como de hilar y articular cosas ahí. Pues tenía yo acá en pues unas lecturas que tenía como que esos, en la relación de Kant y Pestalozzi, pues puede haber o hay una relación como en los fines morales, pues voy a tratar de a ver si logro pues como acercarme a eso que estás proponiendo y que propuso la compañera también y que esos fines morales, lo que y que se desarrollan por medio de la educación, lo que buscan es que el hombre, eh, que el hombre haga lo que debe, pero porque lo quiere, o sea, porque lo asume y porque lo quiere, no por deber. Entonces esa vida social, que la vida social o la vida en sociedad no sea constrictiva, sino que el hombre pueda desarrollar un tema de independencia y libertad, aún con la aceptación de estos vínculos sociales, no por obligación, sino porque realmente así los considere, así los quiere hacer. Entonces, por eso estaba ahí como callado, tratando de Mm. encontrar algo ahí. No sé si Muy bien, es que, como con ese apunte. no, Alice, está muy bien lo que dices, pero eres casi que kantiano de hueso colorado. Es decir, la postura que has expuesto, ¿sí? Es kantiana. A ver, voy a jugar con esa postura. ¿Está bien, Alice? Para que la entiendas. Sí, sí, Otra claro. vez, si tú quieres ser kantiano, nadie te lo impide, pero la cuestión es que entiendas dónde están los matices. Porque la cuestión es que tú viste como que dijiste que hay una forma de llegar a que a través de la educación y que el ser humano se dé cuenta de ciertos principios y ciertas normas. Eso es Kant. Es decir, el ser humano lo tiene que hacer. Si se dan cuenta, para Rousseau también diría lo mismo, pero para Rousseau lo que hay que hacer es dejar que la naturaleza se exprese, ¿no? Esto que hemos denominado o que se ha denominado la educación negativa, ¿sí? En el caso de Kant, lo que pasa es que no hay educación negativa, lo que hay que hacer es generar llevar al ser humano de la práctica a la praxis a partir de la teoría desde que son niños, a partir de un seguimiento en donde uno vaya descubriendo cuáles son las reglas, cuál es la justicia, ¿no? Esto lo vimos en pedagogía. Entonces, Kant le critica a Rousseau esta idea de la educación negativa porque le va a decir, no puedes sacar a los individuos de la sociedad, sino más bien es el uso de la razón lo que permitirá la construcción de sociedades diferentes. ¿Sí? Entonces, la cuestión es que en el caso de Pestalozzi es mucho más complicado, pero creo que mucho más certero en el sentido de que no hay nadie plenamente, repito, plenamente. A ver, voy a decirlo de otra manera. Hay figuras educadoras, otra vez mi perspectiva, si a alguien no le gusta, no la use, cámbiala, critíquela, no me pasa, no pasa nada. Pero hay educadores, voy a decir pestalozzianamente, que van conformando, que son esos actores sociales, es decir, a diferencia de Rousseau, Pestalozzi iba a decir, son las instituciones sociales, claro, también Rousseau, tampoco es que no solo se rapta al Emilio, después las instituciones sociales son importantes, ¿no? Pero digamos, como en Pestalozzi, la familia, por ejemplo, los padres como educadores, tienen una fuerte impronta en las actividades y en las formas en las que se ve el mundo. Entonces, todas esas costumbres están fraguadas por los entes sociales, entiéndase, padres de familia, sociedad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la cuestión es que, sin embargo, ¿qué pasa cuando esos elementos sociales no se cuestionan adecuadamente? Entonces, ahí es donde interviene Pestalozzi, es decir, hay una posibilidad de trabajar con las instituciones sociales porque al final de cuentas ellos son la educación, son los agentes educadores de la propia sociedad. Entonces, ¿sí, Aldis? ¿Voy O bien? sea que, profe, o sea que en Pestalozzi no sería pues como algo de llegue y cúmplase, sino pues llegue, asuma y cúmplase
como se debe, sino llegar, pues que el hombre llegue y cuestione y construya a partir de la misma situación social. Pues no sé, así más o menos, ¿o no? Ajá, sí, la gran pregunta, y eso es lo que traté de brindarles en este pequeño extracto de mis investigaciones, es cómo se logra eso. Porque haz de cuenta, o sea, es como el problema del huevo y la gallina, o sea, la sociedad va modificándose y la generación de nuestros padres decía una cosa, nuestra generación dirá otra, pero ¿quiénes son los responsables? Si la sociedad es, digamos, no como un ente amorfo, sino en todas sus variantes y estructuras van amoldando al individuo para llegar a ser parte de esa misma sociedad. ¿Dónde estará ese elemento en donde se pueden redirigir y reorganizar? Para Pestalozzi, ahí está esta parte que tú mismo, Aldis, nos has traído a colación como la parte, llamémosle pedagógica, como no una parte didáctica, sino como una parte teórica que permite ir orientando a esto, no como yo soy el educador del Emilio y la sociedad no sabe, no apelando sola y exclusivamente a la razón, sino a un trabajo constante y cotidiano con los agentes sociales. Sí, profe, me queda claro. Pero entonces viste donde ahí hay algo circular en Pestalozzi que no me queda del todo claro. Sí. Pero están estos elementos de la cultura, porque también es goetheano, nuestro querido Pestalozzi, y él se da cuenta de que sí hay estos elementos culturales que tienen que tener una dinámica distinta en la propia sociedad. A eso llámese literatura, matemáticas, teatro, ópera, música, en fin. Entonces, la cuestión es que lo que ve Pestalozzi es que los estratos sociales lo que están haciendo es que están debilitando, o sea, están permitiendo esa misma división. Entonces, cuando él trae a un cuarteto de cuerdas a tocarle a los niños huérfanos, lo que está tratando de hacer es como tratar de dotar una amplia cultura para que, para que haya como este dinamismo social en lo general. Es decir, que la educación nos haga ver de que todo individuo y que también Gertrudis y que también, y que, o sea, los padres y madres de una sociedad determinada tienen esta función educadora y que si bien no van a ser suplidos por el maestro, tienen una responsabilidad. Entonces, cuando a mí me hacen ver a Pestalozzi como alguien que propone algo de los maestros, yo digo, esperen, 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 porque es verdad que hay una función, o sea, en Pestalozzi, hablar de maestro a mí me parece que es una limitante o una limitación teórica. Porque díganme ustedes dónde está la descripción de qué es el maestro en Pestalozzi. Digo, yo no lo he leído absolutamente todo, pero de lo que he leído yo no veo eso. Él habla del educador y entonces la cosa cambia. Voy a leer lo que dice, en lo que si Aldis o a cualquier otra persona quiere decir algo, adelante. Ya no me acuerdo que eso te gustaba, Claudia. Dice, uy, eso me gusta, pero me dice, profesor, ¿tú podrías compartirnos así como hiciste ahora con Kant el objetivo de la educación para cada uno de estos tres autores? Creo que lo he hecho. Si no, ahora repito. iPhone nos dice, buenas tardes. ¿Cuál es la concepción de educación y de hombre en cada uno de estos autores? Yo no sé por qué, pero también de colegas, ni siquiera de estudiantes, tengo esa misma pregunta que me hacen. Y qué bueno que no me tocó hablarles del siglo XX y XXI, porque la cuestión es que, eh, por ejemplo, cuando ya nos adelantamos o sea, esto como que nos da mucha certeza. Nos han dicho que para entender la educación hay que entender la concepción de educación y de hombre, pero si la perspectiva teórico-filosófica es que no hay concepción, que no hay definiciones, que el hombre, el ser humano es una cuestión abierta, como propondrán pues casi todos en el siglo XX, entonces esto se nos cae. Yo invitaría a que hagamos como otra forma de teorizar y no tratar de hacer como una tablita en donde digamos, esto dice el autor para educación, esto funciona, dice de sociedad, esto dice de tal, de educación, etcétera, porque así no funciona, porque la cuestión es que esto está dinamizado en todas las obras de los autores y si esto lo llevamos al siglo XX, pues menos, y al XXI, pues ni se diga, ¿no? Entonces, por ejemplo, Claudia trajo a colación
a la rosa, yo quiero ver cuál es la definición de educación de la rosa. Si alguien lo ha encontrado, por favor que me lo diga. Es suficiente, es tan inteligente Jorge que no hace eso, por ejemplo. No es que no lo quiera hacer, es que no funciona así la teoría. En otros paradigmas distintos a la racionalidad de Kant, a mí no me gusta el uso de paradigmas, lo he trabajado en filosofía de la ciencia, pero entiendo hacia dónde vas, iPhone. En otros paradigmas distintos a la racionalidad de Kant, el saber no está, no se construye en el sujeto, es un asunto cultural, pero en Kant también. Para Kant la racionalidad se construye socialmente, no entiendo, y culturalmente. Ahí no entiendo. ¿Cómo se distancian estas ideas socioculturales y constructivistas? A ver, yo nunca he hablado de constructivismo, yo no sé quién está hablando de constructivismo. Si esto les parece algo que les dijeron que es constructivista, felicidades. Pero, a ver, vámonos por partes. A mí que me expliquen qué es el constructivismo y cuándo se... A ver, díganme, ahí pónganme en el chat quiénes son los autores constructivistas y les voy a traer sorpresas. Pero yo nunca dije que el saber no se... no se construye en el sujeto. A ver, ¿cómo? Yo nunca dije eso. O sea, es un asunto cultural, sí, pero ¿por qué no puede ser ambos? No entiendo ahí. Si nos pueden aclarar. No tengo tu nombre, pero el que aparece como iPhone, adelante. Puedes ponernos tu nombre y ya no te diré iPhone. Este dice Sócrates, a propósito de las visiones prescriptivas de lo que es ser humano, más adelante en este curso habrá una sesión sobre teorías no afirmativas de la formación. Pues es que el problema que yo tengo es que sí, las teorías no afirmativas están muy bien, pero la cuestión es, bueno, es que, por ejemplo, hay como una obsesión, yo he visto, por tratar de definir qué es la formación y tratar de distinguirla de la educación, y entonces ya no funcionan las teorías no afirmativas de la formación. Pero pues sí, mucha suerte, sobre todo con autores como Deleuze, Guattari, Foucault, etcétera. Sí. Si alguien gusta, adelante. Pero nadie me ha dicho, a ver, cómo están estas ideas socioculturales y constructivistas. No, no estoy entendiendo. Ah, ok. Vygotsky, Pedagogía Crítica. Vygotsky en todos sus textos, en el original en ruso y la traducción al inglés, creo que no están traducidos todavía la totalidad al español. En ningún lado se autoconsidera constructivista. Es como decir que Pestalozzi es pedagogo. Vygotsky, Pedagogía Crítica. No, Vygotsky no se considera pedagogo, él era psicólogo y le interesaba el lenguaje. Que se los vendan como un teórico de la didáctica y la zona de desarrollo próximo, y lo que ustedes quieran, es ni siquiera el 0,5 de su teoría. Es mucho más interesante cómo se desarrolla el lenguaje y las habilidades superiores en el ser humano. Entonces, otra vez, este es un curso de teoría y entonces, pues no, les han vendido cosas que no son. Díganme un texto en donde Vygotsky se autoadscriba como constructivista. Yo sé que les vengo a romper todos sus esquemas y lo que les han dicho, pero a ver, a mí muéstrenme con el texto y no como con una construcción. No, punto, dice Diana María, es crítico. Pero pues crítico, o sea, crítico, pues la teoría es hacer crítica. Eso según Habermas, según el círculo de la escuela de Berlín, en fin. A ver, no estoy, la escuela de Frankfurt también, pero, o sea, la escuela de Frankfurt es la que tenía en mente porque se autoadscriben como la escuela crítica. Pero a ver, Diana María, ¿qué es ser crítico? Yo sé, los estoy torturando, ahora me toca. O sea, es como decir que, no sé, que Pues Skinner sería no era crítico. como Sí, sí. poner en cuestión, pues ser crítico es como poner en cuestión lo dado, pues, o lo dicho, y desde poner en cuestión esto, construir, seguir construyendo, pues no sé, algo así. Sí, de acuerdo, pero entonces, Alice, toda función teórica es una función crítica. Sí, sí, claro.
Entonces, a mí que me expliquen, que digan que Vygotsky es crítico, a mí me da igual para clasificarlo. Profe, es que yo no sé, yo me perdí un poco, pues no sé si me distraje acá leyendo otras cosas en este momento, pero cuando se entró a la discusión del constructivismo, ¿en qué momento? O sea, me Yo siento estoy como leyendo perdido acá. los comentarios del chat, Aldis, por eso. A lo Ok, mejor ahí te ok, sí. perdiste, porque estoy tratando de interactuar con los compañeros. Entonces, cuando aparece un mensaje, a partir de lo que digo, lo traigo a colación, nada más. Yo Listo, nunca lo he llamado crítico a nadie. listo, listo, profe. Sí, estaba acá como perdido, pero bueno. Sí, entonces yo lo que los invito es que teóricamente seamos mucho más cuidadosos con las cosas que decimos y no tratar de dar como estas grandes familias que no, en la que nos enseñan sobre todo la didáctica. De lo que yo tengo en una experiencia con los colegas colombianos y no solo colombianos, es que muchas veces entienden la pedagogía como didáctica y entonces a los grandes teóricos como a Piaget, a Vygotsky, a Ausubel y entre otros, con lo cual pues lo que este este curso trata de hacer es ver cómo se ha teorizado desde otros lugares. Adelante, Diana María. Hola, profe. Bueno, yo es que soy ignorante, me confieso en el tema pedagógico, por eso estoy por acá, pero en lo que he escuchado y en lo que había, pues como recibido sobre el constructivismo, y acá es que estaba buscando como la referencia, estoy viendo un libro de Jaume Sarramona sobre teorías de la educación. Y entonces él habla del modelo constructivismo, del modelo constructivista, ¿cierto? Y dice que bajo la denominación de constructivismo se encierra un enfoque psicopedagógico cuya idea principal es que el sujeto construye el conocimiento mediante la interacción que sostiene con el medio social y físico. ¿Sí? Y acá menciona a Vygotsky, mencionando que fue un psicólogo ruso que en su obra Pensamiento y Lenguaje afrontó por primera vez de manera sistemática las relaciones entre lenguaje y pensamiento en abierta Ujú. polémica con la corriente conductista imperante en Estados Unidos. Y elabora en su conocimiento a partir de una relación con el medio social, en principio con los padres, básicamente a través del lenguaje, sin renunciar totalmente a la conexión entre las asociaciones y recogiendo así parte de la doctrina psicológica soviética de la época, donde señala que el proceso no se entiende sin el uso de la palabra. Es el lenguaje el que posibilita el desarrollo mismo del pensamiento, como pues una de las ideas que recoge Vygotsky. Por eso lo tenía como asociado a esa idea de constructivismo. Sí, sí, yo lo que los invito, Diana, y te entiendo, ¿no? No es como una crítica personal. Yo también fui formado en esas grandes categorías, pero con todo el respeto que me debe el señor Jaume Sarramona, este, lo que pasa es que tiene muchas imprecisiones esto que nos has leído. Es decir, yo tampoco podría hacer esto. Bueno, de Ausubel sí, de Piaget también, pero la cuestión con Vygotsky lo hace ver. A ver, uno, Vygotsky escribió antes de la época soviética. Dos, el régimen soviético prohibió el pensamiento de Vygotsky. ¿Sí? Tres, no está hablando en contra del, o sea, Vygotsky mismo no está, por la época en la que escribió, porque además estuvo como 30 años sin conocer porque el régimen soviético ocultó todos sus textos, no está luchando él, Vygotsky, contra el conductismo norteamericano. Lo que está haciendo es que tiene un proyecto de unos 16 tomos en el original en ruso que saldrían a la luz después de la década de los 50 o 60 en los que el conductismo, en la época de la posguerra, se están discutiendo ciertas cosas con el conductismo norteamericano. Ah, pero Vygotsky ya para ese momento ha muerto, Diana María. Entonces, a lo que yo voy es que queremos como la labor teórica, que ahora estamos hablando solo de tres autores, nos hace ver como tratar de poner las cosas como que hay dos corrientes, hay dos posturas, y en realidad lo que hay son matices y posturas teóricas. Es solo ese mi ejemplo, ¿no? No estoy diciendo que que ustedes sean los que lo están trayendo a colación, sino que más bien eh, hay que ser mucho más cuidadoso. Además, hubo una pedagogía de la posguerra que tenía como áreas como sociopedagogía, psicopedagogía, pero la cuestión psicopedagógica a mí
Me parece que esa denominación, pues ni siquiera deberíamos usarla porque en realidad es de psicología del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, en ese sentido, no es psicopedagogía como la estamos viendo aquí. Es decir, recuerden que para este momento, en la tradición, por lo menos europea, central alemana, y el texto que nos mostró Sócrates a principio este, de la clase del día de hoy, que se llama Historia de la Pedagogía de Abañano y Bisalberghi, tratan de hacer mostrar cuál sería la pedagogía, porque no es una historia de la educación, es una historia de la pedagogía o de las ideas pedagógicas o de aquello que nosotros podemos como entender como pedagogía, no necesariamente como didáctica. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que nos ayuda esta discusión para ir colocando a los autores en ese lugar. Es decir, retomo la pregunta de Sócrates de por qué se había considerado nada más los aspectos metodológicos de Pestalozzi, es decir, yo leo cómo Gertrudis enseña a sus hijos y esto lo derivo como una especie de metodología de la enseñanza para, pues, lo que yo necesite en el aquí y el ahora. Pero la cuestión es que cuando uno se encarga de un autor, pues habría que ir conectando estas, pues estos elementos teóricos que a mí me parece que es lo que quiero hacer a continuación, que se vuelven mucho más interesantes. Es decir, no es que a mí no me preocupen las técnicas, o sea, por ejemplo, cómo Montessori va a retomar a los clásicos que ella lee, digamos, siendo médica o médico, como se estile, sino más bien como que a mí no me preocupan tanto las metodologías didácticas específicas en Pestalozzi, sino tratar de entender cuál es su proyecto y qué es lo que quiere hacer. Y a mí me parece, como muchos de ustedes me lo han dicho, es esta idea de la experiencia, del papel de la teoría, del papel del educador, del papel del teórico de la educación, etcétera. Y ahí es donde quiero llamarlos a que tengan una pequeña conversación entre ustedes de 10 minutos, 12 cuando mucho, em, en el sentido este, de, de que podamos como tratar de trazar como esos puentes entre ciertos elementos que son importantes en la obra de un autor. En este caso, el de Pestalozzi. Entonces, yo sé que somos muchos menos que la primera sesión, siempre sucede, pero me gustaría entonces que nos reuniéramos en pequeños grupos y que sé que algunos no se pueden conectar, no pasa nada, voy a tratar de hacer grupos más grandes para que queden de 2 o 3 personas y los voy a estar moviendo si coincide que alguien pues no se mete a los pequeños grupos, pero me gustaría que discutieran esta idea de cómo se entiende lo teórico y lo práctico en Pestalozzi, es decir, qué función tiene y a quién le corresponde a esos educadores o a estos teóricos sobre la educación o de la formación, dónde está ese papel de la teoría, que al final de cuentas es lo que nos convoca en este curso de teoría de la formación. Entonces, en ese sentido, no sé si fui claro con la consigna. Es decir, me gustaría que conversaran entre ustedes en los pequeños grupos que voy a armar esta idea digamos, cómo podríamos vincular teoría y práctica y a quién le toca qué en qué momento. ¿Sí soy claro? O sea, teoría y praxis o teoría y práctica, si quieren, o experiencia, en fin, entre los diferentes actores en la teoría pestalozziana. Entonces, muy bien, voy a dividirlos en pequeños grupos. Ya vi que se están saliendo muchos, no entiendo por qué, pero está bien. Vamos a crear 8 grupos. Em, Weimar Cifuentes dice, conocer las ideas de estos autores hace que posiblemente algunas perspectivas que se ven como contemporáneas o novedosas tengan sus raíces en tales teorizaciones. Pues sí, pero habría que ver el contexto y cómo se está teorizando, pues la propia forma de ver el mundo. Entonces, siguen dándose de baja, saliéndose al pormenor. Diré, a ver, vamos a armar 6 grupos.
les pediría a todos que aceptaran. Si yo veo este, que están muy poquitos, o sea, por lo menos tiene que haber tres, entonces nada más acepten estar en el grupo y nos vemos dentro de 10, 12 minutos. Listo, bienvenidas, bienvenidos todos los que estaban. Al final se hicieron dos grupos nada más, pero antes de que avancemos, les estoy dejando la liga a la tesis que me pidieron. Espero que sea todavía relevante. Desde esta liga nada más avísenme si pueden descargarla. Se puede, se puede descargar esta tesis sobre cómo se aplican esta idea de la historia conceptual gadameriana en textos pedagógicos. Entonces, pues, me gustaría escuchar a a los compañeros, a las compañeras que estuvieron en los grupos. Me gustaría escucharlas, escucharlos. Sí, Diana María, adelante, te escuchamos. Gracias, profe. Bueno, estábamos como con problemas de internet, pero estábamos conversando por el chat que para Pestalozzi el tema de la práctica educativa, ¿cierto? Era la pregunta, sí, ya nos confundimos. Es una práctica que tiene eh, un asunto que involucra lo emocional, pues digamos el del amor o del afecto que él menciona reiteradamente frente al niño, de superar lo que es solo la mera escucha del conocimiento o la transmisión y partir de confrontar a los niños como a experiencias cotidianas también o experiencias para el aprendizaje que podían ser de lo cotidiano, del cultivar, de la relación con la familia, con la sociedad, de cómo se podía formar un ser virtuoso, entre comillas, a partir de esas experiencias y de propiciar esos escenarios de aprendizaje. Es muy interesante lo que discutieron Diana María, porque en cierta medida, si te das cuenta, es kantiano, en el sentido de que la experiencia es la que te va a brindar esas oportunidades, pero digo, no sé si lo discutieron, si no, no hay ningún problema, pero entonces, ¿cuál sería el papel de la teoría? Porque en Kant es súper clara. ¿Se acuerdan del filantropy? Para los que no estaban, lo estoy escribiendo en el chat. Era esta escuela que tanto le gustaba a Kant, que estaba en Dessau, a cargo del señor Basedov, que era esta escuela experimental en donde dejaban que sucediera la experiencia, pero los profesores iban poniendo en prácticas como ciertas teorías, ¿no? Entonces, tema de tesis de doctorado, bueno, también puede ser de pregrado, pero el papel del filántropin de Basedov en la teoría kantiana, ¿no? Por ejemplo. Entonces, los invito a que pensemos cuál sería en Pestalozzi el papel de la teoría, y es sumamente interesante porque no es del todo claro, bueno, no al menos de lo que yo puedo ver. Daniel, adelante, levantaste la mano. Sí, como que de lo que yo entendí en mi grupo que se dijo fue más que todo también acerca de la práctica, que debe haber una reflexión, ¿no? Y es por parte del alumno que se va a dar esto. Y a cuenta personal, pues yo entendí de teoría
y es como para preguntar si lo entendí bien, que la teoría es todo eso que se empieza a desarrollar a medida de la relación que se da con el estudiante, con el contenido que se le va a brindar, con aquello que uno quiere que el estudiante alcance, y esa es, digamos, la parte teórica. Y la práctica y praxis se distinguen en que la práctica es una acción, y eso también es por cuenta propia, y la praxis es cuando es más profundo y tiene una reflexión. Entonces, más o menos mi Sí, sí. balance. Sí, Daniel, todos parece que acaban siendo bien kantianos, porque ven que es mucho más fácil entender a Kant. O sea, a mí me cuesta, o sea, es más fácil criticar a Kant, pero es más fácil entender a Kant. Y ahí nuevamente está como esto que discutía con Sócrates al principio de la sesión. Tal vez esa falta de tanta claridad teórica, pero de esto que han dicho de Ana María y Daniel, en Pestalozzi parece que está ahí. Es decir, Pestalozzi no se quiere autoadscribir. Sí, Diana María, exactamente. Habla de elementos filosóficos de base, pero no los amplía. Estoy completamente de acuerdo contigo, Diana María. Pero lo vuelve un personaje sumamente interesante porque no niega el papel de la teoría, pero como que la teoría tiene que ser construida con Gertrudis, con Leopoldo, con los educadores, parecería ser. Entonces, no es claro, pero como que está presente la teoría, porque no puedes dejar que Gertrudis y Leopoldo hagan lo que sea. ¿Queda claro? O sea, que los padres hagan lo que sea, que los educadores hagan lo que sea, sino que hay esta dosis que es muy kantiana, Daniel, que tú identificas muy bien, pero que en Pestalozzi es más complicado. Entonces, el planteamiento que hiciste en voz alta, y lo agradezco de verdad de todo corazón, suena a Kant. ¿Sí me entiendes, Daniel? Lo que te estoy diciendo. Porque además usaste la distinción entre práctica y praxis, y díganme si esto lo encontraron en Pestalozzi. De una vez les adelanto, no, no lo van a encontrar. Exactamente, Diana María, te me adelanté, no. Es decir, no hay, fíjense, ese es el trabajo teórico. ¿Hay distinción entre praxis y práctica en Rousseau? La respuesta de una vez me adelanto, no. Es una distinción kantiana, ¿queda claro? Ustedes pueden decir, eso que yo veo en Kant, lo veo de esta manera en Pestalozzi. Ah, sí, pero sabiendo y teniendo con perfecta claridad de que no son categorías pestalozzianas ni rusonianas, por ejemplo, para los tres autores que manejamos. ¿Sí ven? O sea, no les estoy echando en culpa que no hayan visto la perspectiva teórica en Pestalozzi. De hecho, era una trampa de mi parte. Soy muy maldito. Sí, pero es que no es clara. ¿Queda claro? Diana María, tienes 2 puntos para Gryffindor, que es tu casa de Harry Potter. No es cierto, es broma. Pero ¿me entiendes? Diana, a veces uno dice, ¿por qué el profe me está pidiendo algo que yo no veo? Debo ser yo, ¿no? Pero la cuestión es que no es que no sea uno, es que de pronto no queda claro dónde está el papel de la teoría. Y ven como Kant es así como perfectamente dónde está y cuáles son las categorías y esto. Y a nosotros nos ayuda porque lo entiendes. Pero yo creo que la gran virtud que tiene Pestalozzi es, si bien no tiene esta claridad teórica, es kantiano en cierta medida. Es decir, ahí hay como una experiencia de la teoría y la práctica, o de la teoría y la propia experiencia, pero no desecha la experiencia de los padres de familia o de los agentes educadores, los educadores sociales, digamos, o las instituciones sociales en tanto instituciones educativas, pero tampoco las puede dejar así solas, porque parece que sí hay necesidad de una intervención y esa intervención necesariamente es teórica, pero como bien identificaron, no es del todo claro cómo tendría que funcionar la teoría. No sé si alguien más quiera decir algo. Tenemos todavía unos 15 buenos minutos. Yo los escucho. En ese escenario, pues Salos y Profe es un
eh, ¿cómo se llamaría? Como un defensor de una práctica más reflexiva, más desde el hacer, desde la dinámica propia de la vida. Es que si te das cuenta, Diana María, mi respuesta claramente es sí, lo has identificado bien, pero tú no puedes decir que no sea. ¿Me entiendes a lo que voy? La distinción apenas si logra hacerse en matices. Sí, sí, de acuerdo. Porque haz de cuenta, tú no vas a decirle a un niño, a ver, ahora apréndete cómo debes comportarte con tus compañeros. Tú los dejas que jueguen y tú lo que estás es muy atento todo el tiempo a cómo se están dando estas interacciones entre los propios niños. Y entonces tú puedes como intervenir cuando consideres necesario, teorizar, pero siempre estar al pendiente de la práctica. Es decir, pero, por ejemplo, Pestalozzi le abre mucho más las puertas digamos, los educadores como los padres o instituciones sociales, pero que a la vez tienen que escuchar más la propia práctica o repito el título del libro que nos convocó las últimas dos sesiones, ¿no? Sobre el curso de la naturaleza, o sea, mis investigaciones sobre el curso de la naturaleza, sí, en el género humano. Entonces quiere decir que hay algo también muy rusoniano de Pestalozzi, es decir, hay algo que nos es natural en los seres humanos y que los filósofos o los teóricos a veces desechamos. Ahí, por ejemplo, Diana María, sí estoy viendo que ahí Pestalozzi está tratando de rescatar más esa posible expresión de lo natural en el género humano. Y eso a mí me parece apasionante. Aldis, adelante. Profe, sí, de hecho con esa última parte lo compartía pues con los compañeros en la sala anterior, y es que y que lo propuse pues el texto al principio en el Canto del Cisne de Pestalozzi. Él habla de, él hace una diferenciación pues entre la especie humana y la especie animal y unas disposiciones que hace posible esa diferenciación. Y entonces menciona tres disposiciones que son las cualidades del corazón humano, las cualidades del espíritu y la productividad artística humana, ¿sí? Entonces menciona esas tres o pone sobre la mesa esas tres disposiciones naturales del hombre y cómo a partir del desarrollo de estas tres disposiciones que se da por medio de la educación, se logra la formación de un hombre, de un individuo eh, completamente moral, por así decirlo, ¿cierto? Entonces, para esto, pues voy a tratar de mencionar dos cosas, lo práctico y lo teórico. Él dice que para que estas disposiciones naturales se puedan desarrollar es necesaria la experiencia, ¿cierto? El ejercicio de estas como medio de educación. Entonces, solo a partir de la práctica de estas disposiciones se desarrollan ellas mismas. Entonces, en el texto, él hace unas analogías como el oído quiere oír, la vista quiere ver, el pie quiere andar, y de la misma forma el corazón quiere creer y amar. Entonces, él hace unas analogías ahí, pues como entre esas disposiciones. Pero lo teórico, no sé si vaya por este lado, él dice, ¿cómo cómo educar, cómo formar estas disposiciones. Pues en modo de pregunta, lo trata de responder a modo de que el interés es el estímulo educativo. Entonces, dice, del mismo modo, es menor el gusto de desenvolver la potencialidad de pensar si los medios por los cuales se quiere iniciar a ello no responden al interés y al apetito de pensar. Entonces, lo que usted acaba de mencionar, profe, por ejemplo, listo, yo dejo jugar los niños, dejo interactuar a los niños, y estoy pendiente como de siempre y cuando esa interacción sea dirigida, ¿cierto? O tenga una intención educativa, y luego de eso estoy pendiente ahí, estoy mirando, estoy revisando, estoy haciendo, posiblemente luego Ah, una teoría, una reflexión, vuelvo a esa práctica educativa, una praxis. otra vez, ¿estás usando categorías kantianas? Muy bien, Aldis, te es permitido hacerlo, pero acuérdate que Pestalozzi no distingue. Pero Ah, no, sí. claro. Claro, yo no menciono la praxis pues desde Pestalozzi, sino que, claro, la usé ahí como desde lo filosófico, desde lo kantiano. Eso último, pues, eso último que mencioné.
Sí, sí, de acuerdo, gracias. Yo creo que lo has entendido muy bien y coincides con lo que dice Diana María, en el sentido que ella dice como una teoría práctica, funcionadas un poco. Sí, parece que esa es la impresión que deja Pestalozzi, pero como que otra vez no le interesa estar como dividiendo la categoría teórica de la práctica, sino que parecería que es como un constante, es un constante ir y venir que se va dando en los distintos espacios, pero siempre prestando atención a estas categorías pues, que hemos estado revisando. ¿Qué más? ¿Algo más? Tenemos todavía algunos minutos antes de que nos despidamos. No, así vamos a ir cerrando. Entonces es teoría y práctica como es experiencia en sí. Tal vez Claudia está diciendo en el chat, sí, tal vez vaya por ahí la cuestión. O sea, como que no hay una distinción de momentos, aunque parecería que en Kant tampoco, pero como que él los va clasificando sistemáticamente y por eso a mí me parece que Aldair le es mucho, perdón, Aldis, perdón, te cambié el nombre, Aldis, le parece mucho más fácil hablar de la teoría pestalozziana desde categorías kantianas. Pero sí siento que, por ejemplo, él no distingue, no usa las categorías así. Y tal vez habría que leer el canto del cisne, cosa que nos llevamos todos como pendiente. Y bueno, pues se está acercando el fin de estas 9 sesiones. No sé si tú, Sócrates, sepas decir qué va a pasar los siguientes lunes. Yo no sé, porque toda la planeación concluía el día de hoy, por lo menos para mí, en estas 9 sesiones que he tratado, bueno, he tratado de ver, como les anuncié, cómo podrían ser esos matices teóricos entre tres autores europeos de básicamente el siglo XVIII, principios del XIX, y cómo esto nos ayuda a pensar teóricamente la formación, la educación, etcétera. Entonces, no sé, algo que haya que decir. Pues sí, como respecto a cosas para decir, en primer lugar, un agradecimiento al profesor Renato. Escucharlo es muy interesante, muy fascinante y me llevo sobre todo ese llamado a esa precisión teórica, a esa retomar las fuentes desde cómo se dice, cómo se expresa y hacer un trabajo juicioso con ellas. Yo también lo llevo como pedagoga, así que profe, muchas gracias también por ese recordatorio que es arte importante. Ya que respecto a la planeación del curso y demás, tenemos que hasta queda un poco pendiente la sesión del profesor Leonardo. Se tuvo que cancelar la sesión del profe del 11, la sesión número 11, entonces esa parte sí se está como reestructurando, pero por Mm. lo pronto y en tantos no hay nuevos avisos, no hay nuevas sí, no hay noticias por ese lado. La próxima semana vamos a comenzar con el profesor Diego Muñoz, hablando sobre teorías de la formación. Justamente él tiene bajo su responsabilidad las de teorías afirmativas y no afirmativas Mm. de la formación. Y hay una tercera. Y ya luego vamos a retomar con el profesor Alexander Incapié. Un poco espaciadito también con la profesora Liliana Saavedra, retoma el profesor Incapié. Y ya está el momento, es como el cronograma que tenemos como más estable. Mm. Pues sí. Eh, si bien ha sido designado el profesor Jaime Saldarriaga como coordinador del pregrado, por temas administrativos y demás, eso está un poco más lento de lo que se espera, pero él también nos ha estado colaborando y estaba ahí atento respecto a lo que ha ido sucediendo, solo que él también tiene un papel limitado y porque oficialmente no se ha posicionado como coordinador del Ah, pregrado, pero no. él no. No sabía. No, O ven, es sea, que uno está a muchos kilómetros de distancia, pero bueno, si es gracias que que nos aclaras, Sócrates. Ajá. Sí, es que con el cambio de canatura hay muchos procesos que fue una transformación bastante grande. Entonces, apenas administrativamente, apenas está terminando de aclarar algunos aspectos. Sabemos quién va a ser el jefe el departamento, el Oscar Marín, el jefe el coordinador
el profesor Jaime Saldarriaga, solo que en términos administrativos, con todo lo que ello conlleva, no se ha hecho totalmente efectivo. Entonces, no les estaremos avisando si cualquier cosa. El profesor Camilo Estrada también está ahí pendiente de lo que pueda ayudar. Yo también estoy pendiente de lo que pueda colaborar. Y no, estamos en contacto si cualquier cosa. Les voy a dejar mi correo por aquí Yo también, también por si quería hacer acaso. eso y recuerden, lo voy a dejar hablado porque los que lo vean grabado no van a tener acceso al chat, entonces les leo, aprovecho para variar la voz, pero el mío es Renato Huarte, Huarte con H, como mi apellido, HUARTE, @yahoo.com. Y el de Sócrates es sócrates.suaza, SUAZA, UDA, U D de dedo, E de Ernesto, A de antioquia.edu.co. ¿Sí? Entonces, a mí, bueno, los que me quieran contactar, pues a través del correo electrónico con todo gusto. Y pues para mí ha sido un honor. He leído todo lo que han puesto en el chat, agradeciéndome. Y bueno, yo soy quien les agradezco, haber tenido esta oportunidad, a la maestra Laura María Giraldo, por haberme hecho esta invitación. Y bueno, pues yo les deseo que el fin, lo que queda del curso, pues tengan otras perspectivas distintas y que esto que acordamos, esta idea de que ustedes pudieran ver esos matices teóricos, pues haya funcionado con tres autores clásicos, pero que también se pueda hacer desde otras perspectivas. Entonces, pues yo soy también, estoy muy agradecido, también con Sócrates, sobre todo en las últimas semanas, aunque no exclusivamente. De verdad, muchísimas gracias por estar al pendiente, sobre todo como vieron en temporadas en donde lo administrativo está reestructurándose. Pero bueno, yo estoy aquí en la UNAM y en algunos momentos podrán encontrarme en alguno u otro país. Seguramente seguiré trabajando con los colegas colombianos. Y si alguien por alguna razón está en México, pues avíseme y nos encontramos. Entonces, bueno, pues de verdad ha sido un gusto tremendo. Sé que somos poquitos el día de hoy, pero los que nos lleguen a ver o los que se lleguen a conectar después, pues también quiero agradecerles y pues hasta aquí llegaríamos el día de hoy y como les ha indicado Sócrates, pues el próximo lunes ya se encontrarán con otro profesor. Profesor Renato, el gusto es de nosotros y seguramente nos encontraremos más adelante. Cuídense Hasta mucho, luego. les mando un abrazo bien mexicano hasta donde sea que estén y estamos en contacto. Cuídense mucho. Muchas gracias, Gracias, profe. profe. Hasta Muchas gracias. Eh, luego. Gracias, chao. adiós, adiós, cuídense. Linda tarde.